Vamos a trabajar ahora con la última parte del práctico número 4 y veremos la distribución normal, que como ya les mencioné en alguna oportunidad, es el modelo más importante de todas las distribuciones que veremos a lo largo del año. De todas maneras, su verdadera dimensión la percibiremos cuando estudiemos más adelante todo el capítulo referido a la inferencia estadística. En principio les presento un breve resumen de las principales ideas que hacen a este modelo y que ustedes seguramente ya han leído en el apunte de cátedra y seguramente si vieron los videos también se habrán encontrado con estos conceptos, con esta información. Una variable aleatoria continua tiene distribución normal si su función de densidad está dada por esta expresión 1 sobre raíz de 2pi por sigma, sigma fuera de la raíz. También se puede escribir sigma por la raíz de 2pi para que quede más claro, por el número e elevado a todo este exponente que es menos x menos mu al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Esta variable aleatoria puede tomar cualquier valor real, por lo tanto su rango, el conjunto de valores que puede tomar, está comprendido entre menos y más infinito. Si analizamos la expresión que define su función de densidad, vemos que pi y e son constantes conocidas. Como siempre, x es cualquier valor de la variable para el cual se quiere calcular la probabilidad, razón por la cual en toda esta importante expresión, los dos parámetros cuyo valor hay que definir para identificar cuál individuo de la gran familia de distribuciones normales corresponde a un problema en particular son mu y sigma cuadrado. Por lo tanto, decimos que x tiene una distribución normal de parámetros mu y sigma cuadrado. En alguna bibliografía pueden encontrar que en lugar de sigma cuadrado, el parámetro que se considera es sigma. En la cátedra se adopta esta notación, que es tomar mu y sigma cuadrado, ¿cierto? Bueno, la esperanza matemática de esta variable aleatoria es precisamente mu y la varianza es sigma cuadrado. Esto es, teniendo en cuenta que los dos parámetros del modelo son la esperanza matemática y la varianza, se incluyen en la expresión que define la función de densidad mu y sigma cuadrado como componentes para, digamos, emplear la misma nomenclatura que habitualmente se utiliza para designar el valor medio o esperanza y la varianza. Esta variable aleatoria entonces tiene una función de densidad que es simétrica, ya volvemos, perdón, es simétrica, el eje de simetría pasa precisamente por el valor x igual mu, es decir, por el valor que corresponde a la esperanza matemática. Siempre que una variable aleatoria es simétrica, el eje de simetría coincide con el valor de la esperanza matemática. También, por tratarse de una distribución simétrica, la mediana es igual a la media, o sea que la esperanza, o sea mu, es igual a la mediana que la designamos para variable aleatoria, como ya habíamos mencionado, con la misma letra mu y encima el símbolo que ya conocimos antes cuando identificábamos la mediana en la estadística descriptiva. Esta función de densidad es asintótica al eje real, tanto por izquierda como por derecha, y la distancia que hay entre el valor x igual mu, o sea,
la esperanza matemática y cada uno de los puntos de inflexión, uno a la izquierda y uno a la derecha equidistante de mu, es igual a la desviación estándar sigma, razón por la cual el punto de inflexión de la izquierda tiene como abscisa mu menos sigma y el punto de inflexión de la derecha mu más sigma. Bueno, esta función de densidad, bastante más compleja que las que hemos conocido hasta ahora, no puede integrarse por los métodos tradicionales, dado que no es posible encontrar una primitiva de esta función, razón por la cual el cálculo de probabilidades con relación a la misma se debe realizar por otros métodos, como ya veremos en un momento. Para llegar a eso, vamos a mencionar una interesante propiedad que tiene la familia de distribuciones normales. La propiedad nos dice que si una variable aleatoria x tiene una distribución normal con parámetros mu y sigma cuadrado, cualquier función y definida como función lineal de x, o sea, cualquier variable aleatoria y definida como una función lineal de x a más x por b, donde a y b son constantes, con el único requisito que a sea distinto de 0, ningún requisito para b, esta variable y tiene también una distribución normal cuya media o valor esperado es a por mu más b y la varianza a cuadrado por sigma cuadrado. Estas expresiones que corresponden a la esperanza y varianza respectivamente de la nueva variable y surgen de las propiedades de la esperanza y de la varianza que nosotros conocimos con anterioridad. Ustedes recuerdan que si una variable y se define como función de otra variable aleatoria x, a por x más b, la esperanza de y es a por la esperanza de x más b. Bueno, como la esperanza de x es mu, la esperanza de y es a por mu más b. Y la varianza de y es a cuadrado por la varianza de x. Bueno, como la varianza de x es sigma cuadrado, nos queda que la varianza de la variable y es a cuadrado por sigma cuadrado. Reiteramos acá que y es una función lineal de x y que a tiene que ser distinto de 0. Acá cito un ejemplo nada más que para ilustrar un poquito qué significa esta propiedad. Supongamos una distribución normal para una variable aleatoria x en la cual mu es igual a 15 y sigma cuadrado igual a 8. Mu, siendo la esperanza matemática, puede tomar cualquier valor real, positivo, negativo, puede ser igual a 0. Sigma cuadrado, correspondiendo a la varianza, como ya sabemos, tiene que ser un valor positivo. Es decir, una variable x que tenga mu igual 15 y sigma cuadrado igual 8 es uno de los tantos integrantes de esta gran familia de distribuciones normales. Supongamos que ahora definimos una nueva variable aleatoria y como función lineal de x, estableciendo que y es igual a 2 por x menos 4. Aplicando las propiedades que ya hemos conocido hace algún tiempo y aplicado en varios ejercicios, decimos que la esperanza de y es igual a 2 por la esperanza de x menos 4. Esto es 2 por 15 menos 4 igual a 26. La varianza de y, aplicando la propiedad correspondiente a la varianza, es 2 al cuadrado por la varianza de x, o sea 4 por 8, 32. Resulta entonces que esta variable y, definida como una función lineal de x, tiene también, en virtud de la propiedad que mencionábamos recién, una distribución normal con mu igual 26 y sigma cuadrado igual 32. Esto es nada más que un ejemplo para ilustrar el alcance, el significado de esta propiedad. Supongamos ahora una combinación lineal de la variable x que está dada por la expresión x menos mu sobre sigma, y a esta
variable, a esta función lineal de x, la vamos a llamar z. Z es entonces una función lineal de x. Por si cuesta un poquito identificar que esta expresión es también una función lineal del mismo tipo de a por x más b, tenemos que considerar que en esta expresión x menos mu sobre sigma, la constante a es igual a 1 sobre sigma y la constante b es igual a menos mu sobre sigma. ¿Cierto? Eso puede verse fácilmente si se distribuye el denominador sigma con respecto a la diferencia que está en el numerador. Por lo tanto, siendo la constante a igual a 1 sobre sigma y la constante b igual a mu sobre sigma, igual a menos mu sobre sigma, me faltó el menos ahí, ¿cierto? Entonces la constante a es 1 sobre sigma y la constante b es menos mu sobre sigma. La voy a corregir para el material que subo al aula. Resulta que, haciendo los reemplazos pertinentes, mediante la aplicación de la propiedad lineal de la esperanza y la propiedad de la varianza, que repito una vez más no es lineal, nos queda que la esperanza de z es igual a 0 y la varianza de z es igual a 1. Recordamos entonces que la constante a es 1 sobre sigma y la constante b menos mu sobre sigma, acá faltó el signo menos. Resulta entonces que esta variable aleatoria z tiene una distribución normal con esperanza igual 0 y varianza igual 1. Esta variable aleatoria es muy importante en el estudio de la distribución normal y tiene nombre propio. Se la denomina distribución normal estándar o distribución normal típica. También la podemos encontrar en la bibliografía como distribución normal estandarizada o tipificada. Recibe ese nombre porque en esta función lineal que define a la variable z, sigma aparece como denominador. Entonces estamos haciendo un cambio de escala y la unidad de medida de la variable aleatoria z corresponde a unidad de sigma de la variable aleatoria x. Bueno, si se hace la sustitución de variables, resulta entonces que la función de densidad de la variable z, ¿cierto? Si partimos de la función de densidad de la variable x y se sustituye la expresión x menos mu sobre sigma por z y se aplican los conceptos del análisis matemático, nos queda que la función de densidad de la variable z es 1 sobre raíz de 2pi por e a la menos z cuadrado sobre 2, donde z también puede tomar cualquier valor en el eje de los números reales, en el campo de los números reales. O sea que z es cualquier valor entre menos y más infinito. Acá aparece otra letra del alfabeto griego, ¿cierto?, que se utiliza para identificar a la función de densidad de la variable aleatoria normal estandarizada. En lugar de usar f de z, en la bibliografía se utiliza, no en todas, pero sí en alguna bibliografía y en particular el apunte lo toma de esa manera, se utiliza esta letra griega que, si no me equivoco, se llama psi, P-S-I. O sea, cumple el mismo rol que f, pero bueno, está, digamos, reservado su uso exclusivamente a la función de densidad de la variable z. Bueno, ¿qué significa entonces que z tenga una distribución normal estandarizada? Esto es con media 0 y esperanza matemática igual 1. Recordamos que esa conclusión surge a partir de esta propiedad más genérica que establece que si una variable aleatoria x tiene distribución normal con valor esperado igual mu y varianza igual sigma cuadrado, una variable y definida como función lineal de x tiene esperanza matemática igual a por mu más sigma y varianza cuadrado por sigma cuadrado. En el caso particular de esta función lineal
z igual a x menos mu sobre sigma con a igual 1 sobre sigma y b igual menos mu sobre sigma, nos queda que z tiene una distribución normal con esperanza matemática igual 0 y varianza igual 1. Esto tiene una gran significación, una gran importancia para resolver los problemas que se nos presenten, porque implica que cualquier probabilidad que tenemos que calcular con relación a una variable aleatoria x que tiene distribución normal, lo podemos transformar en un problema equivalente en el cual vamos a calcular la probabilidad, pero para una variable aleatoria normal estandarizada z. Y esta variable aleatoria normal estandarizada z, o normal estándar o típica, es aquella cuya función de distribución acumulada está desarrollada en la tabla que ustedes tienen. Recordamos lo que dije hace un momento. Esta función de densidad, ni la más amplia que corresponde a la variable x, ni esta expresión más reducida para la variable z, tampoco esta tiene primitiva, por lo tanto no se pueden resolver las integrales como si lo hacíamos para otros modelos. Tampoco puede encontrarse en consecuencia una expresión para la función de distribución acumulada, como sí ocurre por ejemplo con la distribución exponencial, que nos es de tanta utilidad, y también para el modelo uniforme, aunque en ese caso, digamos, trabajar con las integrales o con las áreas bajo la función de densidad es mucho más sencillo. En este caso, entonces, no podemos integrar porque no existe la primitiva de la función, y tampoco, por tal motivo, se puede hallar una expresión para la función de distribución acumulada. Por métodos de cálculo, esas probabilidades se obtienen y aparecen reflejadas en la tabla, y también se pueden obtener a través de la aplicación. Este gráfico muestra entonces la relación entre un problema original en el cual para una variable x con distribución normal se quiere calcular, por ejemplo, la probabilidad que la variable x tome un valor menor o igual que este valor x que está marcado acá. Es decir, lo que se busca es obtener el valor del área entre menos infinito y este valor de x. A través de la aplicación de esta propiedad se llega a que esa probabilidad, o sea el área bajo la función de densidad de la variable aleatoria x entre menos infinito y cualquier valor x minúscula que puede tomar la variable, es igual al área que se extiende entre menos infinito y un valor de la variable z dado por x menos mu sobre sigma. Entonces, lo que hallamos en definitiva a través de la tabla o de la aplicación es la probabilidad que z tome un valor menor o igual que x menos mu sobre sigma, y esto es la función de distribución acumulada para la variable aleatoria normal estandarizada z, y también en este caso se usa una letra diferente. En lugar de usar la f mayúscula, como si la usamos para la variable x, se usa esta letra del alfabeto griego, que es la misma que se usa para identificar el conjunto vacío o evento imposible, la letra phi. Bien, entonces phi de z indica la probabilidad que la variable aleatoria z mayúscula tome un valor menor o igual que cualquier z minúscula perteneciente a su rango. Esta es la función de distribución acumulada para la variable z. Cuando se quiere calcular la probabilidad que la variable x tome un valor en un intervalo AB, lo que se hace es transformar los tres miembros de la desigualdad a través de esta función lineal x menos mu sobre sigma que define la variable z. Entonces, donde antes teníamos la variable x, pasamos a tener la variable z, y donde están los valores a y b respectivamente, pasamos a tener las referencias estandarizadas o tipificadas de dichos valores, y de esa manera podemos buscar en la tabla, buscando la probabilidad acumulada en el límite superior menos la probabilidad acumulada
en el límite superior, como siempre lo hemos hecho. Una propiedad muy interesante para terminar con este pequeño resumen nos permite establecer que dado que la función de densidad de la variable z, bueno, acá escribí f de z, debía haber escrito psi de z, es simétrica con esperanza de z igual 0, o sea que el eje de simetría pasa por el valor 0, si buscamos la probabilidad acumulada hasta un valor menos z, esta probabilidad es lo mismo que 1 menos la probabilidad acumulada hasta z, es decir, por ejemplo, la probabilidad acumulada hasta menos 1,2 es igual a 1 menos la probabilidad acumulada hasta 1,2. Como la distribución es simétrica con respecto a 0, se da esta característica. Por lo tanto, si queremos calcular la probabilidad para un intervalo cuyos límites son menos z y z, por ejemplo, menos 1,2 y 1,2, aplicando el criterio general tendremos que buscar la probabilidad acumulada en el límite superior menos la probabilidad acumulada en el límite inferior, eso siguiendo el criterio general. Pero teniendo en cuenta esta relación que mencionábamos recién, podemos reemplazar la probabilidad acumulada phi de menos z por su expresión equivalente 1 menos phi de z. Resolvemos algebraicamente y nos queda entonces que la probabilidad que la variable tome un valor en un intervalo cuyos límites son equidistantes de 0, menos 0 y z, es igual a 2 veces la probabilidad acumulada hasta el límite superior menos 1.